de la materia. A ver, estos procedimientos ejecutivos, si se acuerdan ustedes, en segundo año, segundo año, ustedes estudiaron jurisdicción. Dentro de la jurisdicción estaban los momentos jurisdiccionales. ¿Se acuerdan? Está la etapa de conocimiento, ahí está la etapa de discusión, prueba, la etapa de juzgamiento, y la tercera etapa es la etapa de ejecución. Es la etapa de ejecución. Y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. Y acuérdense también que, bueno, yo les paso a mis estudiantes que esta etapa de ejecución es eventual. Es eventual. ¿Por qué? Porque en la etapa de ejecución hay dos vías que uno puede ejecutar una obligación. Una que es a través del cumplimiento incidental del fallo, que eso se estudió el año pasado, que es propio y exclusivo de las sentencias definitivas e interlocutorias, que están firmes, de ejecutoria, y después está lo otro procedimiento ejecutivo general, que eso es lo que nos toca estudiar a nosotros, que ahí abarca un sinnúmero de títulos ejecutivos que puede ser también la propia sentencia definitiva o interlocutoria que se dictó en el procedimiento declarativo. Pero además de esas se ven muchos otros títulos ejecutivos, pero no cualquier título ejecutivo, sino los que establece la ley. Solamente la ley establece los títulos ejecutivos. Esos están señalados taxativamente en el mismo Código de Procedimiento Civil. Hay un catálogo de títulos ejecutivos, pero también existen otros títulos ejecutivos fuera del Código de Procedimiento Civil, porque el mismo código en esa enumeración dice, y demás, todos los otros casos que la propia ley establezca cuáles son títulos ejecutivos. Me van siguiendo para que entiendan más o menos dónde estamos nosotros. El juicio ejecutivo es aplicable también a las sentencias definitivas y las interlocutorias que están firmes. La pregunta es, ¿se utiliza este juicio ejecutivo? La verdad que nunca. ¿Por qué? Porque no es aconsejable. Es mucho más aconsejable pedir el cumplimiento incidental del fallo por diversas razones, por tema de excepciones, estoy hablando por qué es preferible el cumplimiento incidental del fallo, también por el número de excepciones que se pueden oponer, los plazos son mucho más breves, los términos probatorios son más breves, y además no se tiene que iniciar un nuevo juicio. ¿Se fijan? Porque el cumplimiento incidental del fallo se hace en el mismo expediente. Bueno, ahora se llama carpeta electrónica. En cambio, el juicio ejecutivo se necesita hacer y presentar una demanda ejecutiva. Y como es una demanda ejecutiva, debe contener los requisitos propios de una demanda. Después vamos a ver que se necesitan cumplir con ciertos requisitos específicos de una demanda ejecutiva. ¿Ok? Eso es, en grandes rasgos, las dos vías que se utilizan para ejecutar algo. Nosotros vamos a estudiar esta segunda vía, que es el juicio ejecutivo, donde existe un título ejecutivo. Un título ejecutivo que también vamos a analizar que hay títulos ejecutivos que están perfectos, es decir, llegar y demandar ejecutivamente, y por otro lado están títulos ejecutivos que no son perfectos, que son imperfectos, que son incompletos, le falta algo para que tenga mérito ejecutivo. Y eso existe un procedimiento para llegar a ese título ejecutivo y después demandar ejecutivamente. A ver, qué interesante que sepan acerca de los juicios ejecutivos, que los juicios ejecutivos, si ustedes me preguntan, ¿son importantes? Claro, todos los juicios son importantes, todos son importantes. Pero si uno se pregunta así en la práctica, bueno, nosotros vamos a tramitar juicios ejecutivos cuando seamos abogados. A ver, asocien, así como para que capten un poco, cuando uno habla de juicio ejecutivo, inmediatamente como asocienlo a cobranza judicial. A cobranza judicial, estoy hablando así como en términos generales.
La cobranza judicial generalmente no la tienen todos los abogados titulados que tramitan, no, generalmente la cobranza judicial son hechas por empresas de cobranza judicial, donde obviamente hay un abogado patrocinante, pero esas empresas judiciales tienen el monopolio de la cobranza de una determinada cartera, Banco Santander, Forum, Scotiabank, y así sucesivamente. ¿De qué principalmente te pagaré? También puede ser de tiendas comerciales, cheques que no se pagan porque no hay dinero, no hay... y principalmente ahí está el tema de cobranza. También está la cobranza hipotecaria, pero ese es otro procedimiento, es un juicio hipotecario, pero también es cobranza. Y finalmente esas empresas o estudios jurídicos grandes son los que ven la cobranza masiva, masiva. O sea, si nos toca a nosotros trabajar en cobranza, claro, vamos a trabajar en cobranza y vamos a llevar 100 juicios, 200 juicios, pero son todos juicios que tienen como un orden preestablecido y prácticamente la tramitación no tiene muchas variaciones. Hay escritos, formatos, tipos de cada escrito. Es casi automático. Incluso los sistemas computacionales de estas empresas de cobranza, los escritos, uno aprieta un código y te emite el escrito. Solamente tú le tienes que poner el número de causa. Esto es porque acuérdense, no me acuerdo porque todavía no me he explicado, que en cobranza, si uno va a los tribunales civiles, en los juzgados civiles, que es de acuerdo al artículo 45 del COT, el tribunal competente, que son juzgados de letras, juzgados civiles, para todos los temas de estos de cobranza, el 90% de los juicios que se tramitan, perdón, allá se me había apagado el audio, que es importante que el 90%, fíjense, el 90% de los juicios que se tramitan en los juzgados civiles son juicios ejecutivos. El 90%. 90%. ¿Qué significa eso? Que incluso en los mismos tribunales tienen funcionarios específicos encargados de ciertas carteras de cobranza. Por ejemplo, ya, usted, el actuario que se encarga de Banco Santander, usted se encarga de Banco Falabella, Banco Chile, y así. Por eso, fíjense en la magnitud del juicio ejecutivo, que lo llevan las empresas de cobranza. ¿Dónde surgen los abogados que no trabajan en esta empresa de cobranza? Por eso estamos estudiando esto, porque también pueden haber títulos ejecutivos que no emanan, por ejemplo, de bancos o de empresas comerciales, de retail, sino que también títulos ejecutivos que emanan de las propias partes, donde contienen obligaciones. ¿Se fijan? Por ejemplo, puede haber un avenimiento, puede haber una conciliación, puede haber una transacción, puede haber una escritura pública. Todo eso permite a la persona iniciar un cobro ejecutivo en forma particular, porque no son de empresas, sino son negocios jurídicos que surgen o acuerdos entre las propias partes, y ahí uno tramita, pero si uno me pregunta a mí, ¿uno ve mucho cobranza en forma particular? No mucho, salvo que sea, por ejemplo, abogado de alguna empresa, de alguna tienda que me hayan pagado, le hayan pagado con un cheque, alguna factura, los pagaré no, generalmente uno no ve pagaré, pero cheque, eso es lo que más se ve, que tiran cheque y no pagan, o una factura que no pagó. Ahí donde tenemos que nosotros tener claro un poco cómo es la tramitación. Y por otro lado están los abogados que van por la parte del ejecutado, que ahí generalmente, o sea, no debiera decirlo, pero la verdad es esa, que muchos casos, la mayoría de los casos, si es que no el 90 y tanto por ciento, la mayoría de las defensas de los abogados solamente tienen como fin dilatar el juicio ejecutivo. Porque si hay un cheque que no está pagado, no sé qué uno podría alegar, es decir, que bueno, el cheque de la firma es falsa. Bueno, esa es una opción, pero yo no voy a andar diciendo que mi firma es falsa si después me van a meter preso por estafa, porque ando diciendo que hay un delito eso de estafa cuando tú alegas que es falso el cheque y se comprueba que no, que era verídico. Ahí hay un delito incluso. Eh, pero tampoco son muchos los casos. Pero si me preguntan a mí,
les va a tocar tramitar juicio ejecutivo, yo creo que la mayoría de los abogados que recién salen, finalmente les toca trabajar en empresas de cobranza. Ahí me tocó, mi primera pega fue de abogado de cobranza judicial en Santiago. Y también mi segunda pega también trabajé en cobranza, pero cobranza de ISAPRE o de AFP ISAPRE. Cuando no pagan las cotizaciones, uno puede cobrar ejecutivamente. Eh, por lo tanto, es importante estudiar esta materia, sobre todo lo que viene a continuación, que son los recursos. Ahí todo el procedimiento uno puede presentar recursos. Hay recursos más comunes que otros, que generalmente más de algún recurso se presenta en un juicio. No sé, pues la apelación, reposición, casación, la forma. Esos son los principales recursos que nosotros presentamos. No sé si alguien me quiere preguntar un poco así en términos generales, algo con la materia, lo que estime pertinente, para después largarme ya con la materia propiamente tal. O sea, lo que hemos visto ahora es parte de la materia. Lo que he comentado así ahora, así en términos generales, si uno agarra una apunta y está como entre los, ya llevamos 5 hojas. No sé si tienen alguna consulta, duda, sobre la materia, sobre las clases, lo que estime pertinente. Bueno, al parecer no hay. Y lo que yo voy a hacer, a ver si me funciona esto, no estoy compartiendo pantalla, pero les voy a compartir un video como introductorio, que lo encuentro interesante para que no sea eh, tan fría la primera clase, ponerme a pasar materia, porque esta materia no es muy entretenida. Yo les digo que voy a hacer lo posible para que sea entretenida, pero son procedimientos especiales, juicio ejecutivo. Eh, pero vamos a hacer el esfuerzo. Voy a buscar aquí en mis apuntes que tengo acá un video que lo saqué del Poder Judicial y que les va a poder eh, dar una pincelada de lo que es procedimiento ejecutivo. Y me gustaría que después que vieran el video me hicieran preguntas o yo derechamente preguntarle a ustedes. Ya, ahora sí. Ojalá que se pueda compartir. A ver, primero quiero saber si están viendo lo que estoy viendo yo. Sí, profe, sí se ve. Ya, Sí, profe. ¿se escucha o no? Miren, Sí, se ¿se escucha. escucha bien? También, sí. Ya, ya. Este es un video de la página del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene como una unidad de vinculación con el medio, en el fondo está a cargo de un periodista, que hace cápsulas para la ciudadanía, o sea, cápsulas no tan técnicas, que es como para generar como un acercamiento a la sociedad con los tribunales, para que entiendan algunas cosas. Y esto es un video que lo encontré súper interesante. Obviamente, pueden haber algunos errores, pero esto es una pequeña como introducción para que ustedes más o menos entiendan el procedimiento ejecutivo. Yo les voy a hacer algunas preguntas, por eso sería bueno que pongan atención. Y obviamente el que hace las preguntas es un periodista que quizás mete un poco la cuchara dando algún concepto que no es tan técnicamente jurídico, pero quedémonos con lo macro, no nos quedemos con alguna equivocación puntual que puede haber en esta entrevista. Así que les voy a mostrar acá. Cualquier cosa que salga mal, me dice.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Trámite del canal del Poder Judicial, un espacio donde buscamos en palabras sencillas explicarles ciertas acciones judiciales que se presentan en los tribunales de nuestro país. Hoy estamos en los juzgados civiles de Santiago, acá en la esquina de Amunátegui con Huérfanos, para contarles acerca de lo que es el juicio ejecutivo. Para que ustedes sepan, es este tipo de juicios los que son el 92% de las causas que se ven acá en los juzgados civiles de Santiago. Para eso voy a ir al primer juzgado y los invito a que antes veamos acerca de lo que es un juicio ejecutivo para que ustedes tengan más claro la información que luego les vamos a entregar. El juicio ejecutivo es el método más simple y rápido para que una persona o empresa cobre una deuda. Para esto, los tribunales se requieren de un título perfecto, que es un documento judicial que acredite el monto a pagar, como lo son todos aquellos firmados ante un notario. Si ese documento no existe, opera el mecanismo de gestión previa al juicio ejecutivo. En este trámite, el deudor tiene la posibilidad de reconocer la veracidad de los documentos o alegar que han falsificado su firma. Una vez ocurrido esto, los tribunales darán plazo al deudor o ejecutado para que explique por qué no ha pagado su deuda, lo que será comunicado y contestado por el adeudado o ejecutante para que los tribunales dicten una sentencia. En caso de que el deudor o ejecutado no pague, la ley faculta a un ministro de fe externo del Poder Judicial a que remate sus bienes y así saldar la deuda y los gastos operacionales de este procedimiento. Durante este periodo, el deudor o ejecutado podrá ir abonando el monto que debe y solo el adeudado o ejecutante decidirá si con esto se da por concluida la deuda o sigue adelante con el remate. Bueno, ya hemos llegado hasta el piso 15 de los juzgados civiles de Santiago. Específicamente esta es la parte del mesón del primer juzgado civil de Santiago. Es acá donde los abogados vienen a presentar sus escritos y ver cómo van sus causas. Y es aquí también donde esperamos poder explicarles más acerca de lo que es el juicio ejecutivo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo está? Bien, pues oiga, ¿nos podría ayudar para saber más acerca de este tema? Por supuesto, aquí los estamos esperando, bueno, en la sala de proveedores, en la sala de audiencia, para que todos puedan aprender un poco más acerca del juicio ejecutivo. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a seguir entonces en este camino para saber sobre este tema. Nos encontramos en la sala de proveedores del primer juzgado civil de Santiago, donde nos van a ayudar para saber más acerca de este tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sebastián, mucho gusto. Él es Andrés Retamal, es el oficial cuarto titular del primer juzgado civil de Santiago, que nos va a ayudar acerca de este tema del juicio ejecutivo. Andrés, cuéntanos. Tenemos entendido que hay dos fases previas para poder entablar un juicio ejecutivo. Acá nos puedes contar la primera, que vendría a ser una fase previa antes de llevar a cabo el juicio ejecutivo. Bueno, esto sucede básicamente porque la ley otorga valor, digamos, a ciertos títulos que pueden considerarse perfectos o imperfectos. Aquellos títulos que son imperfectos requieren una tramitación previa, que en el caso de los cheques, letra y pagaré sería la notificación de su protesto, para lo cual se requiere simplemente la notificación de dicho protesto en términos judiciales, donde la persona tiene, en términos muy genéricos, digamos, el procedimiento, 3 días desde su notificación para pagar o para oponer tacha de falsedad a su firma. Eso quiere decir que la persona dice, a mí me falsificaron la firma. Exactamente. En el caso, recordemos que estos títulos imperfectos son aquellos que no tienen las formalidades habilitantes para ser título perfecto. Por lo tanto, podría perfectamente alegar la falsedad de dicha firma. En el caso de que, pasados los 3 días de su notificación legal, no o concurran estos dos requisitos, se perfeccionaría dicho título y permitiría, digamos, como título perfecto, comenzar propiamente tal con el juicio ejecutivo. Perfecto, entonces llega para acá la persona, no tiene un cheque nomás, tiene un pagaré o una letra, llega para acá y les dice, bueno, a mí me deben este dinero, ustedes como tribunal lo que hacen es notificarle a la persona que está haciendo el moroso, el que debe la plata, y él tiene un plazo de 3 días para venir a decir, o sí, efectivamente yo debo esa plata o no, acá me falsificaron mi firma. Exactamente. Y de ahí, terminada esa fase, podemos empezar ya a hablar de que se entabla ya el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo, como requisito esencial, es que conste una obligación no cumplida en un título ejecutivo perfecto para poder iniciarla.
Por lo tanto, aquellos que no son perfectos deben perfeccionarse a través de este procedimiento ¿Y previo. cuáles son los títulos perfectos en ese caso? Bueno, en general son los que establece expresamente el Código de Procedimiento Civil en su artículo 434 y son, en términos muy genéricos, sentencias que se consideren firmes o ejecutoriadas, en escrituras públicas, actas de avenimiento, tenemos también el reconocimiento judicial y algunos títulos digamos, personales o títulos, digamos, que sean reconocidos o mandados a tener por reconocer. O sea, por ejemplo, un cheque que está firmado reconocido ante notario. Tendría que ser. Exactamente. O sea, O sea, un documento una letra. reconocido ante notario, ese no tiene que pasar por la fase previa, sino que ese ya directamente va hacia Exactamente, el juicio. tendría la calidad de título ejecutivo perfecto para los efectos de la presentación de la demanda. Pasamos directamente al juicio ejecutivo. ¿Qué es lo primero que sucede cuando ya son títulos perfectos los que estamos, o sea, ya están listos para poder pasar a un juicio ejecutivo? Bueno, habiéndose cumplido los requisitos esenciales, digamos, y la fase preliminar de todo escrito, porque aún el procedimiento debe ser por escrito. Pasando la primera fase o la admisibilidad de la demanda, el tribunal ordena despachar lo que se denomina mandamiento de ejecución y embargo, que da lugar al segundo cuaderno, digamos, del procedimiento ejecutivo. Este mandamiento debe tener 3 elementos básicos. Uno, la orden de requerir de pago al deudor por la cantidad señalada en el título perfecto. O sea, quiere decir que primero lo que se le hace a la persona es decir, oiga, ¿sabe qué? Usted está demandado, se le notifica que usted está demandado y usted tiene que pagar. Tiene que pagar la cantidad que aparece en el título. ¿Y eso qué plazo más o menos se le da a esa persona? La persona debería pagar en el acto, o puede oponerse a la gestión propiamente tal. Para ello tiene un plazo legal que va a depender desde cuándo se le realice el requerimiento de pago. ¿Ya? Ese plazo, de acuerdo a la norma, se establece que una vez requerido de pago se tiene 4 días y el requerimiento de pago se efectúa en la comuna donde se encuentra el tribunal. Ese plazo se amplía a 8 días si se notifica dentro de la jurisdicción del tribunal, pero fuera de la comuna donde se encuentra el tribunal. ¿Qué es lo que pasa si en este plazo de 4 días o de 8 días no hay ni pago ni persona que se oponga a esto? Bueno, en ese caso se debe certificar esa circunstancia y se omite la sentencia y serviría el mandamiento como sentencia propiamente tal para ejecutar a la persona, o sea, para ejecutar sobre los bienes de la persona la deuda que contiene el documento que se está tratando de hacer valer, digamos. O sea, una vez que no suceda esto, que no hubo ni pago ni tampoco hubo oposición, la ley ya tiene la facultad de poder ir y embarcarle las cosas a la persona. Lo que sucede es que el acto de embargo es aquella anotación que se realiza o que puede realizarse inmediatamente desde el requerimiento de pago. El mandamiento, las otras 2 menciones que tiene, además de la orden de requerir de pago, es la orden de trabar embargo sobre bienes suficientes del deudor en caso de no pago y la designación de un depositario provisional de esos bienes. La gente en general tiende a confundir el acta de embargo o la realización de la diligencia de embargo con el retiro de especies. Es una diligencia diferente. El retiro de especies no puede efectuarse sino ocurriendo 2 circunstancias. Habiendo opuesto excepciones, se haya dictado sentencia rechazando dichas excepciones o habiéndose certificado que la persona no opuso excepciones dentro del plazo. Entonces termina este plazo y viene ahora una parte donde el tribunal tiene que ordenar el tema de ir ya a la casa de la persona y evaluar los bienes. ¿Cómo transcurre el juicio ejecutivo en esas fases? Bueno, el ministro de Fe encargado de estas diligencias generalmente es un receptor que lo establece la ley, es aquel que practica la notificación de requerimiento de pago. En el caso de no pago, practica un embargo, que es la anotación de bienes suficientes o equivalentes por una tasación que él mismo realiza para cubrir el capital señalado en el documento más los intereses y las costas. Perfecto, o sea, esta llega y dice, bueno, ya no ha ido, no ha pagado esta persona, ahora corresponde entonces ir y evaluar qué bienes tiene,
si es que esto es lo que, lo que está deudando, y además de eso le tengo que sumar todo lo que va a ser el Un cálculo procedimiento aproximado. del martillero, de todo Claro. lo que tenga que, todo lo que conlleva el que se pague este juicio ejecutivo. Así es. ¿Cuántos más o menos son los periodos de tiempo que transcurren entre que una persona, entre que el juicio, entre que se notifica a la persona de que tiene que pagar y que ya no pagó y no se opuso tampoco, y hasta que se le va a hacer este proceso de embargo? Bueno, haciendo nuevamente la distinción respecto de la diligencia de embargo con el retiro, que implica subastarle las especies para poder dar pago a esta obligación, un demandante diligente podría en un mes y medio estar en condiciones de subastar los bienes. Ahora, en la práctica transcurren entre 3 meses y 1 año aproximadamente en que están en condiciones los procedimientos para poder rematar. Y en ese momento en que la persona se le está en un proceso de remate de sus bienes, ¿esa persona puede pagar la deuda en ese periodo? Sí, por supuesto. O sea, tiene varias formas el ejecutado para evitar la realización o la venta forzosa El de sus ejecutado, bienes. para El que la ejecutado gente entienda, el ejecutado demandado. es la persona que está siendo rematado, y el ejecutante es la persona que está así es. pidiendo que se le demande. O sea, que se el le pague. ejecutante o demandante es aquel que está pidiendo el cumplimiento forzado de esta obligación incumplida por el demandado o ejecutado. Ujú, ya. ¿Ya? Entonces, estábamos en que esta persona puede seguir pagando. Sí, claro, durante el procedimiento, ya sea extrajudicialmente o poder concurrir a los tribunales a consignar, digamos, dentro de, obviamente, de sus posibilidades, siempre considerando que mientras no se pague la totalidad del capital, intereses y costas, el ejecutante puede solicitar al tribunal continuar la ejecución hasta el íntegro pago de dicha suma. Claro, o sea, quiere decir que si yo, por ejemplo, debo 200.000 pesos a una persona y de a poco le iba abonando y tengo 80.000 pesos que estoy abonando, pero todavía quedan 120.000, va a depender netamente de la voluntad de la persona que está pidiendo que le paguen, el decir, o puede decir, ¿saben qué? No, yo quiero llegar hasta las últimas consecuencias y que le rematen las cosas, y después él verá, yo agarro mi monto y después él verá su situación. Así es. En la generalidad o en la práctica, se ha demostrado que las personas que pueden ir consignando en los tribunales detienen efectivamente... Consignando es ir pagando, así es. abonando. O sea, ir pagando la deuda, consignando los dineros o depositando en las cuentas corrientes del tribunal, acompañando los comprobantes para tener constancia material de que hayan efectuado dichos pagos. En ese caso, los ejecutantes tienden, en la práctica, a solicitar que se les gire cheque por esas cantidades en vez de pedir que se les siga ejecutando. Por lo tanto, puede ser una salida o una alternativa al pago de las deudas. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por la información, te agradecemos, y bueno, nosotros esperamos que les haya quedado un poco más claro esto del juicio ejecutivo. Nosotros nos despedimos, como siempre, dejando los invitados a que visiten nuestras diversas plataformas digitales del Poder Judicial para que nos sigamos comunicando y respondiendo las dudas que tengan. Que estén muy bien. Bueno, ¿vieron el video? Está interesante porque nos explica varias cosas en este procedimiento ejecutivo, y se fijan quien habló, a quien entrevistaron, era un oficial de sala del juzgado civil. ¿Y por qué lo hicieron hablar a él? Porque generalmente hay una persona indicada, dispuesta a que tramite juicio ejecutivo, y por eso se sabe todo, o sea, todo lo que dijo, lo dijo casi de memoria, algunas cosas del Código de Procedimiento Civil, y se le asignan, por eso se llama sala de proveedores. Hay proveedores que ven solamente juicio ejecutivo, o sea, si uno tiene, por ejemplo, Banco Santander, va a hablar con ese funcionario, y este caso era él, no apareció ni el secretario del tribunal ni el juez. Se fijaron algunas cosas que es interesante. Yo les voy a compartir por mientras este PowerPoint de juicio ejecutivo. A ver, a mí más que se aprendan cosas de memoria, preguntar si dígame una definición, dígame características, a mí me interesa que sepan tramitar un juicio ejecutivo. Eso es lo que yo quiero que aprendan.
Y no sé si le llamó la atención que se hablaba de dos fases. Incluso se hablaba de una fase previa en el juicio ejecutivo. No sé si alguien captó lo que trató de decir el, el oficial. ¿Alguien me podría comentar un poco, no? ¿Que entendieron algo de eso, no? Esto de las que hay dos fases en el juicio ejecutivo. ¿Alguien captó algo de eso, no? Aquí tienen que largarse nomás. El que no, el que escuchó algo, entendió, me lo puede decir. Si está mal, no hay problema. O sea, todos se pueden equivocarse. Esta es la primera clase. ¿Le llamó la Profe, atención? Dígame, ¿con quién hablo? Eduardo, Hola, Eduardo. buenas. La fase previa no podía ser el juicio anterior donde se tiene el título ejecutivo y la segunda fase cuando se entra a como impugnar el documento para saber si falsificaron la firma o no. A ver, claro, se fue súper al detalle, pero si yo le dijera, por ejemplo, esto es parte de la materia, yo le dijera, a ver, Eduardo, ¿cierto? Sí, profe. Oiga, Eduardo, eh, ¿escuchó usted hablar de los títulos perfectos y títulos imperfectos? Sí, ¿Qué es lo que que, captó de eso? a ver, que los perfectos están en el artículo 434 y los imperfectos creo que eran los pagarés, cheques y no me acuerdo el otro, pero eran los que no estaban como certificados ante notario y más o menos esa es la idea que capté. Ya, sí, algo captó, pero a ver, aquí yo sé que me están escribiendo acá, y lo que me están escribiendo aquí está, a propósito de perfecto, imperfecto, está perfecto lo que me están escribiendo, pero si es posible que pudieran comentar por audio esto mismo que me están diciendo, porque no puedo meterme al chat, y puedo, más fácil hacerlo así verbalmente. Eh, claro, ahí hay una distinción que usted hizo, que no tiene por qué saberla si estamos comenzando, pero en base a qué uno podría decir que hay una fase previa y si lo asocia, por ejemplo, a los títulos ejecutivos perfecto, imperfecto, ¿cuándo se necesitaba una etapa previa? O yo le podría decir una etapa previa a qué. Cuando hablamos de etapa previa a qué, porque si hay algo previo es porque hay algo que viene después. Pues. ¿Qué es lo que viene, qué es eso que viene después? El cumplimiento de la obligación. Ya. Pero miren, acá, en estos apuntes que yo les estoy mostrando, que habla de juicio ejecutivo, definiciones, características, todo esto está en los apuntes, que eso la verdad usted lo pone esto por su casa, igual obviamente les voy a dar unas características, pero voy a adelantarme un poco acá. Cuando nosotros estudiamos los juicios ejecutivos, esta es una pequeña introducción a propósito del video, sabemos que se necesita un título ejecutivo, eso es lo básico, necesitamos un título ejecutivo. Pero estos títulos ejecutivos, la gran clasificación que existe, que esa es la que tenemos que saber nosotros, es... Profe, ¿lo puedo interrumpir un poquito? Se está compartiendo el PowerPoint, ¿o no? No, no se ve nada. Ah, ya, es que no lo estaba compartiendo, perdón. Ya, ¿y ahí? ¿Ahí sí? Sí, ahí sí se ve. Ya. A ver, aquí lo más importante, aquí me voy adelantando este PowerPoint, es que cuando nosotros estudiamos el título ejecutivo o el juicio ejecutivo, vamos a encontrar dos formas de iniciar este juicio ejecutivo. Dos formas. Porque nosotros estudiamos juicio ejecutivo. Y la forma va a depender la naturaleza de ese título ejecutivo. Ustedes ya escucharon que se habló mucho de cheque, letra de cambio, pagaré. Y esos fueron los títulos ejecutivos que nombró la persona, pero existen otros títulos ejecutivos, ¿ok?
Hay títulos ejecutivos, como ustedes ya saben, la sentencia definitiva, también están los avenimientos, transacción, todo eso que haga como acción de cosas juzgadas, la transacción si se hace por escritura pública, ya, todo eso es título ejecutivo. Pero hay algunos títulos ejecutivos que bastan por sí solos para iniciar el juicio ejecutivo, es decir, para demandar ejecutivamente, para presentar la demanda ejecutiva, se basta por sí solo ese título ejecutivo. Es decir, yo presento la demanda, acompaño el título ejecutivo y no necesito ninguna gestión previa. ¿Por qué? Porque ese título ejecutivo, cumpliendo ciertos requisitos, se considera perfecto y tiene mérito ejecutivo por sí solo. ¿Ya? No les voy a explicar cuáles. Bueno, ahí está la sentencia, todo eso. Pero aquí, como se habló mucho de letras, pagaré y cheques, hay un mismo documento puede ser título ejecutivo perfecto e imperfecto, pero no me quiero meter derechamente a explicar cuáles son esos, porque eso lo tenemos que ver más al detalle. Y los imperfectos son aquellos que necesitan una gestión previa en el tribunal para efecto de que si se cumplen ciertos requisitos en esa gestión previa, ese título ejecutivo se considere perfecto. Es decir, que se cumplan con ciertas condiciones. Y si se cumplen, me va a habilitar poder demandar en un juicio ejecutivo. Presento mi demanda ejecutiva, pero no voy a poder demandar ejecutiva si no hago esa gestión previa anteriormente. ¿Se fijan? Por eso se habla de dos fases en el juicio ejecutivo. Y por eso se estudian al principio de la materia gestiones previas al juicio ejecutivo o gestiones preparatorias previas al juicio ejecutivo. Acuérdense, el juicio ejecutivo comienza con la demanda y después está el juicio ejecutivo que ya propiamente tal comienza con la demanda. Y eso va a necesariamente suceder dependiendo si el título es perfecto o imperfecto. ¿Se fijan? Eso es lo que tienen que saber. Por mientras, como para que se vayan abriendo así, teniendo una idea, cómo se inicia el ejecutivo. Ok. Pero también me gustaría saber qué entendieron acerca de esto. Olvidémonos la gestión previa, porque esa la vamos a tener que estudiar bien en forma específica, pero el juicio ejecutivo, es decir, la demanda ejecutiva, ¿encontraron ustedes que hay alguna diferencia con una demanda en un juicio ordinario? ¿En qué se diferencia hasta el momento lo que escucharon al caballero? ¿En qué se están diferenciando? Porque olvidémonos del título ejecutivo, sino ya como de la tramitación misma. ¿Qué diferencia pudieron así encontrar así a grandes rasgos? ¿Encontraron algo, no? ¿Qué es más corto? Claro, es más corto. ¿Por qué será más corto? ¿O más breve? ¿Por qué? ¿Por qué un juicio es más breve que otro? ¿Será por los plazos? Sí. Será por los plazos. Pero cuando tú inicias una demanda, aquí alguno va a decir, profesor, anda desparramando por todos lados. No, no es así. Yo estoy haciendo una introducción general y después vamos a ir por orden. Ya, es un procedimiento, claro, mucho más breve que un juicio ordinario, un juicio de lato conocimiento. Acá no. Acá no. ¿Por qué no? Porque acá, como ya les dije, aquí no hay un derecho que se está discutiendo, sino que derechamente este proceso que nosotros estamos iniciando, lo que le pedimos nosotros al tribunal es el cumplimiento forzado de una obligación que ya consta en un documento, ya consta en un título ejecutivo, en un título indubitado, es decir, en un documento indubitado que ya no merece duda. Aquí, sin perjuicio de que después el ejecutado pueda defenderse oponiendo excepciones, pero se parte la base que hay
un documento que ya viene cargado de una veracidad. Y por eso mismo, cuando se inicia el juicio ejecutivo, se abren dos cuadernos. Fíjense la diferencia con el juicio ordinario. En el juicio ordinario hay un solo cuaderno, donde está el juicio ordinario. Obviamente se pueden abrir otros cuadernos, por ejemplo, una tercería que se pueda presentar, pero sobre la tercería habría un cuaderno en juicio ordinario. Pero acá, automáticamente, si es que hubiera una tercería en un juicio ordinario o una medida precautoria, se abre un cuaderno paralelo en el juicio ordinario. Pero eso es eventualmente si se presenta algún tipo de incidente que origine que se abra un cuaderno paralelo. Pero en cambio, en este juicio ejecutivo es automático, es decir, tú presentas la demanda ejecutiva e inmediatamente se abren dos cuadernos. Eso es una gran diferencia y particularidad con el juicio ordinario. Acá se abren dos cuadernos, que es un cuaderno de juicio propiamente tal. Ese cuaderno uno podría decir se parece un poco al juicio ordinario, porque ahí podrían ir las excepciones, podría ir la etapa de prueba respecto a las excepciones, que se puede, no sé, por el ejecutado puede decir que ya pagó ese cheque, que está prescrito el documento, ya, ahí se genera una etapa de prueba, y eso es el juicio propiamente tal. Eso es como, no sé, difiere harto del juicio ordinario, pero tiene un parecido, sobre todo con el tema de los momentos ahí jurisdiccionales, de discusión, de prueba. Obviamente cambian plazo y todo eso. Pero paralelamente, esto es lo interesante, como esto es un procedimiento que lo que caracteriza es que viene envuelta todo esto de la compulsividad de los apremios del cumplimiento forzado, se abre un cuaderno donde va todo lo que tiene que ver con los apremios. Y por eso se llama cuaderno de apremio. Y en ese cuaderno de apremio, a diferencia del cuaderno principal, ahí encontramos todo lo que tiene que ver con la parte de apremio, es decir, embargo, retiro de especie, remate, fuerza pública, etc. Se fijan que van dos cuadernos que se van viendo de forma separada. Por eso el funcionario habla del mandamiento, ejecución, embargo. Comienza con el mandamiento de ejecución de embargo. Y ahí el mandamiento de ejecución de embargo tiene una orden. Lo primero, requerir de pago al deudor, que pague. Si no paga, embargo sobre bienes suficientes, el nombramiento de un depositario de los bienes embargados. ¿Se fijan? Son dos cuadernos totalmente distintos. También, ¿qué otra cosa fue interesante mencionar? ¿Profe? Sí, dígame. ¿Puede volver a explicar lo de los cuadernos, por favor? Ya, eso lo vamos a estudiar después, pero ahora es como, bueno, está preguntándole dónde está, que en el juicio ejecutivo se abren dos cuadernos, mira, para que sea más fácil entender. Antiguamente, cuando no estaban las carpetas electrónicas, tú presentabas una demanda ejecutiva, esa demanda ejecutiva estaba en el juicio, o sea, en el cuaderno principal donde está la demanda, porque así comienza, pero automáticamente había otro expediente materialmente distinto, que estaban juntos y se unían, súper práctico para que se entienda, y se les ponía como un elástico a esos dos expedientes, juntos pero separados, no sé si me entienden. Físicamente, ahora no. Ahora, si uno se mete a la carpeta electrónica, como no hay expediente físico, uno se mete ahí en las pestañitas y va a aparecer virtualmente cuaderno principal y cuaderno de apremio. Y en el cuaderno principal va toda la parte que tiene que ver con el juicio. Es decir, ahí van eventualmente las excepciones, el traslado a las excepciones, que el tribunal declare admisible o rechace las excepciones, después podría venir la etapa de prueba, las excepciones, y finalmente está la sentencia. Para, no sé, pues si el ejecutado dice que pagó, bueno, habrá que ver si pagó o no pagó. Si puede haber pagado entre medio,
puede que el ejecutante se esté pasando de listo y demande por una deuda que ya se pagó, etc. Eso es juicio ejecutivo. Pero paralelamente, o sea, no es que con días distintos, no, el tribunal dicta una primera resolución que en el fondo le ha trasladado al ejecutado para que oponga excepciones, y por otro lado está el otro cuaderno que va a la parte de apremio. Y el cuaderno de apremio comienza con un mandamiento de ejecución embargo, y ese mandamiento es una resolución judicial que, entre otras cosas, está la orden del tribunal de qué, de requerir de pago, es decir, va, que en el fondo dice, un ministro de fe requerirá de pago a don fulano de tal por la suma de 5 millones de pesos. En el caso que no pague, procédase al embargo de bienes necesarios para cubrir el capital, intereses, reajuste. Desígnese depositario profesional al propio deudor bajo la responsabilidad de tanto. Eso es el mandamiento. Y ese cuaderno, ahí va toda la parte ya que tiene que ver con los apremios. O sea, si la persona no pagó ahí, perfectamente se le puede embargar. ¿Se fijan? Y ahí viene toda la etapa de los embargos. Obviamente no se le va a rematar nada mientras no esté zanjado el tema de la parte del juicio, que va en el otro cuaderno principal, porque si se acredita que pagó, el juicio va a terminar, pues se va a dictar una sentencia absolutoria. Pero si se acredita o se rechazan las excepciones del ejecutado, se va a dictar una sentencia de condena. Y ahí va a continuar el cuaderno de apremio, o sea, depende, pues si una sentencia que ordena el pago, una cantidad de dinero, bueno, ahí comienza el tema de ver si tiene plata, cuentas corrientes. Si no tiene cuentas corrientes, va a ser y tiene una casa, bueno, una sentencia de remate, y ahí va a tener que venderse los bienes en una pública subasta y ahí se paga. Así es más o menos el juicio en la parte del cuaderno de apremio. Se fijan que hay dos cuadernos ahí. Bueno, eso es como resumen. Bueno, el juicio ejecutivo, ustedes ya más o menos tienen una noción del juicio ejecutivo. Está regulado en el Código de Procedimiento Civil y tiene un objeto que en el fondo es obtener el cumplimiento forzado de las obligaciones que constan en un título o un documento que la ley llama título ejecutivo, y ese documento se considera como indubitado. Esa es la palabra importante que ustedes tienen que tener claro, y hay varias definiciones, depende de los distintos apuntes, los distintos autores, está Casarino, hay varios apuntes que son, no sé, del profesor Maturana, y todos más o menos giran en Maturana, son buenos los apuntes, pero son demasiado extensos, pero está todo ahí. O sea, yo me voy guiando también por esos apuntes. Y las características principales de este procedimiento ejecutivo, que es de aplicación general o especial, y va a depender de la naturaleza de la obligación que se va a ejecutar. Si es un título común y silvestre, será de carácter general o especial, va a depender la naturaleza de la obligación, porque después vamos a ver que existen distintos títulos ejecutivos de distintas naturalezas. También, no sé, en contrapartida al juicio ordinario, este es extraordinario. O sea, totalmente distinto al juicio ordinario. Tiene algunas similitudes. Ojo, el juicio ordinario siempre es supletorio, pero obviamente es lo que no contradiga. La característica principal, que es un procedimiento de apremio, en la medida que el ejecutado no cumpla con la obligación y no pague, se van a iniciar todas las medidas de apremio que la ley permite. Está el documento, que es indubitado, ahí consta la obligación, y también es importante que ustedes vayan entendiendo un poco que este procedimiento ejecutivo, está inspirado desde un punto de vista como una protección de los intereses del acreedor en desmedro del ejecutado.
Y eso se ve en, en varias disposiciones legales, que uno dice, pero ¿por qué en este procedimiento encontramos algunas situaciones que de alguna forma benefician al acreedor y no al ejecutado? Y eso se desprende, por ejemplo, en otras características. Estas características son interesantes porque si uno quisiera hacer algún paralelo, por ejemplo, con el juicio ordinario, los medios de defensa son totalmente distintos. Acá hay excepciones, después las vamos a ver, que son taxativas, eh, muy formalistas, es decir, deben cumplirse ciertos requisitos. Los plazos, como ya estaba comentando anteriormente, son totalmente breves, a diferencia del juicio ordinario, y donde más se ve esto de alguna forma que está en desmedro del ejecutado el procedimiento, que por ejemplo en temas de apelaciones, cuando veamos la apelación, si se acuerdan ustedes acerca del efecto elutivo, eh, la mayoría de las apelaciones, si no todas, en el juicio ejecutivo no se consideran en ambos efectos, es decir, no suspenden el procedimiento, se sigue adelante, es decir, se dicta sentencias en el juicio ejecutivo y si el ejecutado apela, no se suspende el procedimiento. Hay normas específicas en el Código de Procedimiento Civil, ahí en el 194 por ahí, habla que en los juicios ejecutivos, las apelaciones del ejecutado solo se conceden en el solo efecto elutivo, es decir, beneficia al acreedor, al ejecutante y no al ejecutado. Es decir, bien, que apele, que trate de quitar el juicio, no va a tener sentido porque el juicio igual va a seguir. Los fundamentos, ustedes ya más o menos lo entienden, es obtener cumplimiento forzado de la obligación que ha sido incumplida. Totalmente distinto al fundamento del juicio ordinario, y que ahí hay una discusión. Ahí hay algo controvertido, hay algo dudoso. En cambio acá hay una obligación que ya está preestablecida. Y lo único que necesitamos hacer nosotros es ejecutar. Y la regulación, bueno, eso lo vamos a ir viendo nosotros en la medida que vayamos estudiando. Pero si uno toma el... No sé si estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo. Este juicio ejecutivo que vamos a estudiar nosotros está desde el artículo 434 en adelante, está en los títulos 1, título 2 y título 3. Ahí habla de los juicios ejecutivos, la obligación de dar, de hacer y no hacer. Acá comienza el procedimiento ejecutivo. 434 en adelante. Bueno, la regulación no les puedo dar toda la regulación porque eso en la medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ir analizando. Y aquí, si se fijan ustedes, está la clasificación del juicio ejecutivo. Olvidemos el cumplimiento incidental del fallo, y que eso ya no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando nosotros. Aquí solamente estamos en el juicio ejecutivo, demanda ejecutiva, para que lo asocien. Y la gran clasificación del juicio ejecutivo tiene que ver con la naturaleza, y eso va a depender de la obligación. ¿Qué tipo de obligación es? Porque dependiendo del tipo de obligación hay un procedimiento. Puede ser de obligación de dar, de hacer, de no hacer. Eso, en la medida que vayamos avanzando, lo primero que vamos a estudiar nosotros es el juicio ejecutivo por obligación de dar, que es el más largo, donde está todo. Lo otro después se aplica como supletoriamente de los otros. Fíjense, esto también es como, que también lo tienen que saber, fíjense que hay una clasificación según el campo de aplicación, y está el juicio ejecutivo de aplicación general y juicio ejecutivo de aplicación especial. ¿Qué significa eso? ¿General o especial? Que
Este juicio ejecutivo de aplicación general, que es el que vamos a estudiar nosotros, que es el que está regulado en el CPC, ahí da lo mismo el origen de la obligación. Solo se necesita un título ejecutivo. Y aplicamos, va a depender qué tipo de obligación. Si es obligación de dar, 434. Pero puede darse el caso que existe un procedimiento ejecutivo, pero de carácter especial, pero no de las obligaciones generales que uno conoce. No es un cheque, no es una escritura pública, no es una sentencia, sino otro tipo de obligaciones. Pero son obligaciones que están reguladas generalmente en normas especiales, e incluso en otro tipo de materias que se apartan de lo que son materias civiles. Juicio ejecutivo de aplicación especial. Ahí, por ejemplo, encontramos la cobranza previsional, el cobro de las contribuciones, ciertos tipos de prendas especiales. ¿Se fijan? Pero eso no lo vamos a ver nosotros. No, ¿para qué nos vamos a meter en el cobro de cotizaciones previsionales? Eso es otra ley, 17.000, ni me acuerdo. Eso es otro tema. Que incluso cobranza previsional conoce los juzgados de cobranza previsional y no el juzgado civil. Y por otro lado tiene que ver con la cuantía, y ahí se clasifican si es de mayor o mínima cuantía. No se considera como clasificación al de menor cuantía porque el de mayor cuantía absorbe al de menor cuantía. Por lo tanto, solamente estarían esos dos procedimientos. Mayor, que incluye el de menor cuantía. ¿Qué otra cosa interesante que ustedes vayan viendo de esta materia? Que, a ver, tengo esta materia, después yo voy a ir mostrando cosas más prácticas para que no se vayan retirando aquí de la clase, pero tengo que pasar esta materia. Fíjense que esto ya uno podría empezar inmediatamente a estudiar el juicio ejecutivo de obligación de dar, del 434 en adelante, que existen dos cuadernos que yo les mencioné, principal y de apremio. ¿Ok? Y en el cuaderno de apremio está el embargo y la realización de los bienes embargados, en el fondo el remate. ¿Ok? Esos son los dos grandes cuadernos que existen. Acá, cuando nosotros hablamos de juicio ejecutivo, hablamos de dos partes. Ejecutivo, ejecutante, que corresponde al acreedor, y el ejecutado, que en el fondo es el moroso, el que debe, el deudor. ¿Estamos? Eso es lo que tienen que tener claro. El tribunal competente. Miren, ese es un tema que es interesante, que eso ya lo tenemos que conocer. El tribunal competente es los juzgados civiles, los juzgados de letra. ¿Y quién es el tribunal de ejecución? El tribunal de ejecución. Esto es importante. Ahí hay normas del Código Orgánico de Tribunales que, si yo lo tengo abierto acá, el 178. A ver, si uno le pregunta a uno cuál es el tribunal competente para conocer de una determinada materia, bueno, están las competencias. Teniendo claro ya el tema de la competencia relativa, la pregunta es, ¿dónde yo presento la demanda? Bueno, ahí ustedes ya lo estudiaron cuando el tema de si hay un solo tribunal se presenta ahí, si hay varios juzgados se hace una distribución de las causas, y se hace la distribución en la Corte de Apelaciones, pero eso ya todo se hace virtualmente, así que ya no es tan problema. Pero esto es el artículo que es importante que ustedes sepan dónde se presenta la demanda. Siempre hablamos de cosas generales, porque después pueden haber normas especiales. Este es el Código Orgánico de Tribunales. Dice, no obstante lo dispuesto en los artículos 165 y 166, que en el fondo hablan de las reglas generales, de dónde presento la demanda, no de la competencia relativa, sino cómo se presenta en el caso de distribución, por ejemplo. Fíjense en lo que dice acá.
serán de competencia del juez que hubiere sido designado anteriormente. Las demandas en juicio que se hayan iniciado por medidas prejudiciales, por medidas preparatorias de la vía ejecutiva, ya quedémonos ahí. Eso es lo que ustedes tienen que saber. En otras palabras, si quiero presentar una demanda ejecutiva, sí o sí tenemos que distinguir si hubo o no una gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Esto es igual si hubiera existido una medida prejudicial antes. Se aplica a los dos casos. En otras palabras, si hay una medida preparatoria de la vía ejecutiva, que es, por ejemplo, una notificación de un protesto de cheque, o de un protesto de una letra, que eso es lo que aparecía en el video que son las gestiones previas, donde yo presento esa gestión preparatoria, previa al juicio ejecutivo, queda radicada inmediatamente la competencia en ese tribunal y no en otro. En otras palabras, si yo presento esta gestión preparatoria y recayó en el primer juzgado civil de Temuco, la demanda ejecutiva tengo que presentarla en ese mismo tribunal y no en otro. Es igual que una medida prejudicial. Lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Ok? No sé si les quedó eso que les estoy mostrando yo acá. No está en los apuntes de ningún profesor, pero son cosas que uno tiene que saberla, porque si ¿qué saca? A ver, este concepto que yo le puse acá, ahí habla como el derecho de persecución del acreedor, de perseguir todos los bienes del deudor, tanto presentes, futuros, muebles, inmuebles. Eso, hay una... Cité este artículo para que ustedes lo lean más o menos, ahí habla como el derecho de persecución. Pero esto es interesante. ¿Dónde yo presento mi demanda ejecutiva? ¿Se acuerdan? No olvidar. Ya. ¿Qué más? No sé si alguien quisiera preguntarme algo sobre eso. La demanda, profe, era en el juzgado civil, ¿cierto? Juzgado civil, claro, hay que ver también, por ejemplo, los títulos ejecutivos, el documento. Habrá que analizar cuál es el tribunal competente territorialmente. Después, cuando sepamos que, por ejemplo, ya, imaginemos que sea el domicilio Temuco, ahí en Temuco tú debieras presentar la demanda ejecutiva a distribución. Pero, si no hay un título ejecutivo perfecto para fundamentar inmediata la demanda, tú tienes que hacer la gestión previa. Y la gestión previa, también tú tienes que presentarla en el juzgado, en este caso civil, que sea competente relativamente. Imaginemos que el domicilio del demandado es el tribunal competente y sea Temuco. Esa gestión previa, tú la presentas en Temuco, obviamente a distribución, porque tiene que distribuirse en qué juzgado, y se recayó, por ejemplo, en el tercer juzgado civil, y termina la gestión preparatoria y no se frustró, es decir, se logró el objetivo de preparar el título ejecutivo, tú tienes que demandar ahí mismo, en ese mismo tribunal, incluso con el mismo número de rol, porque no hay una demanda nueva que se ingrese a la Corte de Apelaciones, se ingresa directamente al mismo expediente donde estaba la gestión preparatoria previa, porque se radicó la competencia con esa gestión. Es lo mismo que pasa con una medida prejudicial. Una medida prejudicial. Se radica inmediatamente la competencia ahí en ese tribunal. Bueno, y los requisitos de la acción ejecutiva o para demandar en juicio ejecutivo, esto yo lo voy a dejar así planteado, porque eso, bueno, eso igual se ve después cuando estudiemos el título ejecutivo propiamente tal. Necesitamos
hay diversas normas que lo señalan, que exista, o sea, esta obligación, cuya pretensión nosotros estamos pidiendo, esa obligación de que me deben 5 millones de pesos, por ejemplo, debe constar en el título ejecutivo. También el tribunal, o sea, más que el tribunal, la ley te exige que a la vez esta obligación sea líquida y actualmente exigible. Y en otras palabras, lo que te está diciendo es que establezca una suma determinada, que pueda ser determinable, que se pueda identificar en género y especie. Eso es, no puede, eso tiene que ver con la líquida. Y además, tiene que ser actualmente exigible. Actualmente exigible. Actualmente exigible significa, así súper en términos generales, que esa obligación no esté sujeta a alguna condición, algún plazo, algún modo. Eso significa que sea actualmente exigible. O sea, si te están demandando el cobro, un pagaré de una deuda que no es actualmente exigible porque todavía no se te puede cobrar porque todavía ni siquiera existe la deuda, no se ha generado, no te pueden demandar. No es actualmente exigible. Y todo esto, y fíjense ya la última, no tiene que estar prescrita esta acción ejecutiva, que en el fondo tiene que ver con el plazo que se tiene para demandar el juicio ejecutivo. Es decir, que la acción no esté prescrita, la acción ejecutiva. La acción ejecutiva. Fíjense que estos 3 o 4 requisitos que aparecen acá, estos 3 que aparecen acá, o sea, un título ejecutivo, una obligación líquida, actualmente exigible, la acción que no esté prescrita, uno dice, bueno, ¿qué medios de defensa tiene el ejecutado? Si aquí ya existe un título ejecutivo que es indubitado y que te notifican la demanda ejecutiva y prácticamente te están diciendo paga. Estamos hablando de una obligación de dar. ¿Ya? ¿Qué medio de defensa puedo tener? Bueno, y las medios de defensa sí están. Y generalmente, fíjense, la forma de defenderte está asociado a que no se cumple con alguno de estos requisitos. Por ejemplo, que el título ejecutivo no es título ejecutivo, le falta algún requisito, porque la obligación no es líquida, por ejemplo, no es actualmente exigible. Un ejemplo, la excepción de espera o prórroga, que en el fondo es cuando tú vas a la tienda y firmas un documento donde te compromete a pagar en 2 meses más. Ya, pero te fueron a cobrar judicialmente hoy día, pero si yo firmé un documento que me dicen que me van a esperar 5 meses, ya, eso significa que no es actualmente exigible, porque está sujeta a un plazo. ¿Se fijan? Que la acción ejecutiva no esté prescrita. Me están demandando el cobro de una obligación que está en un pagaré y el pagaré tiene 2 años. Y los pagaré, perdón, un cheque, por ejemplo, y el cheque prescribe en un plazo de 1 año desde la fecha del protesto y estamos en 1 año y 2 meses, por lo tanto está prescrita porque es un plazo menor. El plazo general de la acción ejecutiva son 3 años, pero hay prescripciones de menor plazo, por ejemplo, letra, pagaré y cheque, que eso son plazos de prescripciones menor. Bueno, eso es más o menos lo que se necesita para demandar en un juicio ejecutivo. Toda esta gestión preparatoria, todas estas gestiones preparatorias, asociémoslo a esto, a los títulos imperfectos, y estas gestiones preparatorias son varias, que son estas que están acá. Todas estas son gestiones preparatorias. Reconocimiento de firma, confesión de deuda, notificación de protesto, etc.
y esa la vamos a estudiar a continuación de lo que es el título ejecutivo. Vamos a ir por orden, vamos a ir tratar de seguir el orden del Código de Procedimiento Civil para no confundirnos. Y estamos aquí. Esto después igual lo vamos a estudiar, ¿cierto? Es como unos requisitos súper general, porque ahora vamos a estudiar cuáles son los títulos ejecutivos, después qué significa que sea líquida, qué significa que sea actualmente exigible, qué pasa con la prescripción, qué puede hacer el tribunal. Aquí hay una norma muy especial que la vamos a ver después. Ya. ¿Dudas, consultas? ¿Tienen alguna consulta? Si quieren, me pueden preguntar algo saliendo de la materia, porque como es la primera clase, después nos van a empezar a preguntar las otras clases, profesor, y aprovechen de preguntarme todo, incluso cosas que no tienen nada que ver con la materia propiamente tal. Profesor, Eso, ya, bien. ¿me escucha? Sí, No es de la materia, es más sobre el ramo. eso. El horario va a quedar de 3:30 a 5 entonces, del día martes. Miren, en principio debiera ser 3:30, 4:30, 5. Ese sería el horario. Lo que pasa es que el horario que aparece en el sistema es mucho más extenso, pero tampoco podemos hacer tantas horas seguidas. Yo creo que vamos a ir probando. Vamos a comenzar, por ejemplo, hoy día desde las 3:30 a las 5. Mañana tenemos clase igual, ¿o no? Entiendo que Sí, sí. mañana sale desde las 2:30 Hasta las... hasta las 3:30. 3:30. Ya, ahí tendríamos que empezar a la hora que aparece ahí, ¿ya? Pero la clase de hoy, esa la vamos a ir tanteando, porque seamos bien con la materia, la podemos dejar así. Si estamos quedando un poco corto la materia, quizás vamos a hacer la clase de hoy en 2 tandas y tratar de avanzar un poco más. Pero eso lo vamos a ir viendo. Pero es importante que sepan que este curso es extenso, hay en mucha materia, la metodología es principalmente todo online, que es distinto que una clase presencial. Los tiempos son distintos y por lo tanto no puedo yo agarrar un apunte de 500 hojas y empezar a pasarle las 500 hojas porque no tendría ningún sentido. Y además no es interesante que ustedes aprendan tantas cosas así de memoria, pero sí yo me voy a focalizar en las cosas que ustedes sí o sí tienen que saber y cosas que son más prácticas del día a día. No sé, pues a mí me interesa saber, por ejemplo, el tema de los cheques, pagaré, más que estudiarme la ley de pagaré, que eso ya es propio más de derecho comercial, ahí me interesa saber, por ejemplo, cuál es el plazo que tú tienes para objetar el pagaré, qué pasa si tú objetas el pagaré, qué pasa después si tú tienes que presentar la demanda, así más práctico, para darle un sentido al curso, si no, nos volveríamos locos todos. En esta modalidad, piensa que este curso tiene 8 horas, ¿o no? ¿O 6? 6 parece. 6, 2 o 8. No sé si me ayuda usted. 6, 8. Claro, en la práctica no estamos haciendo todas las horas que aparece el programa, porque esto es una clase remota. Las evaluaciones, ¿quién me dice que quiere hablar conmigo? ¿Alguien quiere hablar conmigo? Ya, pero el tema es que para hablar conmigo tendría que ser por acá y la persona que quiere hablar conmigo, algo privado o no? Es un tema de cambio de módulo, profesor. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Díganlo nomás, Es aprovecho. que yo no estoy con usted, no quedé con usted. Y a mí me conviene estar en su módulo ya que tengo un topón con 2 ramos más. Mientras ¿Ya? que al estar con usted no se me provoca ese topón y desde dirección no me pudieron hacer el cambio. Pero yo sé que si usted pudiera acceder, podría hacerlo. Entonces por eso me conecté a su clase, conseguí el link. Si usted podría acceder, a usted ingresarme a su módulo. Ya, pero eso no lo puedo hacer yo, aunque yo quisiera. Eso lo tiene que hacer la dirección. Yo no tengo ningún problema que venga a mis clases, eso al contrario, me estaría bien. Pero ingresarla a un módulo, eso ya está fuera de mis atribuciones.
Eso tiene que ver en la dirección de la carrera. Es que a mí por lo menos me dijeron que no podía por la cantidad de alumnos que usted ya tenía. Claro, y si es así, yo no puedo hacer nada. Imagínense, yo me pongo a contradecir lo que dicen los jefes, no puedo, aunque yo quisiera. Yo le puedo dar esa facilidad, no, si quiere venir a mis clases, pero yo le aconsejo que asista o sea, asista si quiere asista a mi clase, pero de las pruebas con el otro profesor. Ah, ya, bueno, profesor, no, es que tendría que votar el ramo nomás porque, como le digo, me hace topón con 2 ramos más, o sea, tendría que prácticamente optar ir a un solo ramo de los 3. Pero esa está la opción también, pues, que usted esté en el otro módulo y estudia conmigo, o viene a mis clases, o da las pruebas, no sé, siempre hay una opción, está la opción. Además, las pruebas generalmente no van a topar. Bueno, pero eso usted lo tiene que ver, usted ya es grande. ¿Ah? Ahí usted Bueno, tiene, profe, ese es el gracias. consejo que le doy yo. No vote en el ramo, inscríbalo donde puede y dé las pruebas. Y estudie por su cuenta. No creo que le pidan asistencia. Yo no pido asistencia, así que... Ya. Eso. ¿Alguien qué otra pregunta que me quiera hacer? Si alguien tiene ese problema o algún compañero está en la misma, esa es la respuesta para todos. O sea, no, para que lo tengan claro. Profesor, tengo otra duda. Es que yo igual tengo un topón con usted ¿Ya? y administrativo, y aparte se me cae de repente el internet porque vivo en el campo. Entonces, ¿va a subir la clase, por ejemplo? Porque yo me acuerdo que el año pasado en Proce2 usted subía las clases en las noches. ¿Este año va a volver a hacerlo así? Sí, sí, no, ni un problema. Incluso voy a tener la grabación porque ya lo estoy, para que no sea tan pesado.